Pagá todos tus impuestos y servicios en Provincia Net Pagos de la manera más simple. ¿Cómo? Hacelo online, por WhatsApp o en nuestros locales, sin vueltas, rápido y seguro. Conoce más en provincianet.com.ar. Así de simple, Provincia Net Pagos, una empresa de Provincia Servicios Financieros. Zayat Ibáñez, Tonietti, Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 243 de la quinta temporada. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan episodio a episodio Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien para todos, todas, y sigamos así con los éxitos. Está muy bien, ¿eh? Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo andan, amigos? Buena semana para todos y todas. También se lo puede conocer como Flat White o como Galaxia. También son los otros apodos de Totó Ibáñez. Bueno, se ha lanzado la carrera presidencial, tanto al interior del oficialismo como en la oposición. Se conoció el lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta, se conoció la vocación presidencial, aunque no tiene mucho para ofrecer, pero seguramente para acumular y negociar, de María Eugenia Vidal. Se publican encuestas donde le dan en una posición expectante a Patricia Bullrich Luro Pueyrredón. Entre paréntesis, estoy leyendo la biografía de Patio Bullrich de Ricardo Rajendorfer y es bastante interesante, la recomiendo. Y después el eterno, ya podemos decir, va cambiando de género, la sitcom que coprotagonizan Cristina y Alberto a propósito de la definición o falta de definición que hay al interior de la coalición gobernante para definir las candidaturas. Son varias piezas del rompecabezas, pero me gustaría, si ustedes me permiten, comenzar con una revelación que se produjo hace muy pocos minutos atrás, que yo lo pondría en clave de campaña. ¿Por qué? Porque como era de esperar, se conocieron nuevas filtraciones del teléfono de quien fuera, en realidad sigue siéndolo, con uso de licencia, secretario de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de Marcelo D'Alessandro. Se conocieron filtraciones donde hay diálogos diversos. Hay varios. Son los diálogos que tiene un funcionario, en algunos casos con otros funcionarios, claramente, y en algunos casos con funcionarios, un funcionario de la ciudad de Buenos Aires, integrante del Poder Ejecutivo, más allá de que haya tenido alguna tradición y recorrido en Comodoro Pi, más precisamente bajo el abrigo de María Romilda Servini de Cubría, dentro de su inicio, de alguna manera, de la carrera judicial política de D'Alessandro, hablando con Ercolini, Julián Ercolini, juez federal, Sebastián Ramos, entre otros está también con Juan Maíquez, que es el procurador de la ciudad de Buenos Aires, es el jefe de los fiscales, y también con Cristian Ritondo. Hay que decir que, por lo menos, estas filtraciones no son de conversaciones actuales, si son conversaciones que ya tienen varios años. Por ejemplo, el caso de Ritondo, el diálogo que mantiene Marcelo D'Alessandro con Ritondo era un momento en el cual Ritondo era el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, cuando María Eugenia Vidal era gobernadora. Bien. ¿Me dejan meter una pausa con eso? Porque después nos vamos a ir derivando y vamos a entrar en el mundo candidaturas. Siempre está la observación sobre el origen de los chats. Se ha hecho ese comentario, se ha charlado. Entonces yo por lo menos le voy a entrar de manera más genérica a la cuestión, porque hay algunos planos que tienen que ver con esto que charlábamos de D'Alessandro. De alguna manera parece que tuviese una especie de concesionaria de automóviles, porque reparte autos. A Maíquez le hace, en un caso, a Juan Bautista Maíquez
y también hace algo parecido con Sebastián Ramos. Pero hay 2 o 3 líneas y una me parece especialmente interesante que tiene que ver con Olima. ¿Quién es Olima? Olima es la mano derecha de Casals, el procurador de la Corte, el hombre que en 2016 entró tras el corrimiento de Gilles Carbó, quedó a cargo temporario del Ministerio Público y está desde entonces, un cargo temporario que lleva 6-7 años, al frente, es como la máxima autoridad de los fiscales de la Nación. Con Olima también hay una referencia sobre una de las causas que involucran a la ciudad de Buenos Aires sobre la categoría y la consideración de la Corte por parte de la justicia en materia de si la ciudad de Buenos Aires es provincia o no es provincia. Olima le anticipa a D'Alessandro un dictamen interno de la Procuración que esto ocurrió en el 2020, cuando empieza la discusión sobre los fondos de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? La disputa con el gobierno nacional, y tiene una característica de esta dinámica de ir anticipando movimientos y de alguna manera sugiriendo un hombre de la justicia, en este caso del Ministerio Público, dándole una sugerencia a D'Alessandro, que en ese momento todavía no era secretario de Justicia y Seguridad de la ciudad, pero formaba parte del equipo que trabajaba con Horacio Rodríguez Larreta, respecto a cómo administrar o cómo manejar cuestiones que tenían que ver con la justicia, y particularmente esta relación que tenía D'Alessandro, que después se revela en los chats con Robles, en cuestiones que importaban a la ciudad, al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con causas que estaban en la Corte. Ese me parece que es una línea para seguir específicamente, y no es tampoco tan antiguo, porque es cierto que por ahí hay algunas líneas o algunos comentarios, por ejemplo, con Ritondo, que tienen, Dani y Alfredo, este juego de las cosas chiquitas de la política, porque hay una conversación de D'Alessandro con Ritondo donde D'Alessandro le dice: está pasando tal cosa, lo hago antes de que Patricia se dé cuenta y te termine agarrando ese tema. Hay cositas de ese plano, hay detalles de ese plano que lo ponen, que muestran, digamos, muchas veces el detrás de escena de la política, que pueden ser cosas más de entrecasa, pero hay otras dimensiones en estas conversaciones que le ponen otro nivel de relieve a la cuestión. Y lo de Sebastián Ramos, que ha sido el hombre que rápidamente archivó la causa de los chats Robles y D'Alessandro, también, aunque no hay ninguna cuestión más allá de los autos específicas con esto, sí está mostrando un vínculo y una relación que podría ser un elemento para tener en cuenta a la hora de los planteos judiciales. Bien, teniendo en cuenta, entre otras cosas, que Sebastián Ramos fue citado por la Comisión de Juicio Político, ¿no? Es uno de los jueces que fue citado a la Comisión de la Cámara de Diputados para esclarecer la responsabilidad de los integrantes de la Corte, entre otras causas, sobre los chats filtrados o hackeados. Bien, a ver, ¿por qué ponemos esto en clave de la campaña electoral? Porque consideramos que, por lo menos, Dios no juega los dados con el universo. Puede ser una casualidad o puede ser una causalidad, pero se estaba especulando con la posibilidad de la aparición de nuevas filtraciones, de nuevos chats. Es más, hay una gran expectativa sobre si se van a conocer o no se van a conocer finalmente los contenidos de las conversaciones del teléfono de Diego Santilli, ¿no? Que hasta el propio Diego Santilli denunció que su teléfono fue hackeado. Y es imposible no poner esto en clave de las propias disputas internas que hay al interior de Juntos por el Cambio, ¿no? Teniendo en cuenta, lo hemos hablado N cantidad de veces, pero siempre vale traerlo al presente, que en Juntos por el Cambio hay un sector que se podría identificar como el sector de los halcones, que es bien propicio a navegar las aguas de la comunidad de inteligencia, de las fuerzas de seguridad, de los servicios de inteligencia internacionales, digamos, no le es ajeno a eso.
De hecho, gran parte de las filtraciones, Lago Escondido, de Alessandro 1 y de Alessandro 2, tienen como objetivo escorar, de alguna manera, a una de las figuras de la interna de Juntos por el Cambio, más precisamente a Horacio Rodríguez Larreta. Una de las hipótesis, yo no tengo ningún elemento para poder probarlo, te aclaro, pero con los elementos que hay, es que al interior de Juntos por el Cambio se está viviendo una guerra de bandas de inteligencia / carpetazos. De un lado tiran con Milman y del otro lado tiran con D'Alessandro, lo que pareciera ser a cielo abierto. Después seguramente debe haber unas profundidades a las cuales quiero aclarar, yo no llego, digamos, no llego ni con el acceso a la información ni con mi moderada capacidad de análisis, pero por lo que se ve públicamente y por los actores que participan, los actores mediáticos que tiran de un lado, los actores mediáticos que tiran del otro, cuáles son los sectores afectados y quiénes, pareciera ser, insisto, voy a utilizar lo que utilizan ustedes los periodistas, el potencial, una guerra de bandas y una guerra de inteligencia para tratar de definir las candidaturas. ¿Cómo en el terreno de en las esa hipótesis? lógica, en esa lógica, con esa hipótesis, la filtración de estos chats de el ex secretario de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta apunta a debilitar este lanzamiento a la candidatura presidencial de Larreta por parte de Patricia Bullrich. Y podría llegar a ser una hipótesis. O de Mauricio Macri. Podría ser una hipótesis. Se da la casualidad que el día posterior y el mismo día, horas después de que se conozca el video de lanzamiento de Horacio Rodríguez Larreta, donde además, no sé si ustedes escucharon o vieron el video, vamos a escuchar un fragmento, donde califica a aquellas personas que promocionan la grieta como estafadores. No sé si se dieron cuenta, ¿ustedes lo escucharon? No, estafadores. No, Utiliza la palabra, no es que dijo, bueno, los que promocionan la grieta son irresponsables, no le hacen bien a la democracia, o no son buenos para el país, o te suben el colesterol. No, estafadores. O sea, el video es un video muy sellagrieta, llamémoslo, ¿no? Muy sellagrieta, está concentrado fundamentalmente el discurso en contra de la grieta y califica a quienes viven de la grieta como estafadores. O sea, uno piensa en el sector Junto por el Cambio, ¿quién está promocionando la grieta? Bullrich, Macri. Bueno, de mínima Bullrich. Es la que ha tenido en el último tiempo, en los últimos meses, por lo menos las gestualidades más fuertes, por ejemplo, no haber repudiado en su momento el ataque contra Cristina. Bueno. Si esa es la música, ¿sí? Tomemos como que esto tiene, como siempre, alguien, una prestidigitación que establece cuándo aparece algo, cómo se administran esos tiempos. Démosle esa dimensión, démosle la idea de que hay una especie de uno o varios demiurgos que están moviendo los hilos para que estas cuestiones tengan su tiempo. Si esa es la música general que aparece, digamos, para convertirse en el detrás de escena o en el telón de fondo del lanzamiento de Larreta, sí hay gestos que son más obvios y que tienen una claridad meridiana que tiene que ver con un movimiento. Y básicamente fue la irrupción, aunque venía hace unos días, pero bastante novedosa, de María Eugenia Vidal con Mauricio Macri en esta oficina de la calle Arroyo. Es una oficina, no es un búnker, tiene esta cosa también paradójica del efecto y de las dimensiones, porque no es que María Eugenia Vidal no parece, por un lado, enloquecida por ser candidata a presidente ni ser presidenta, digamos. Entonces la pregunta que uno se hace con Vidal, ¿por qué Vidal aparece en un movimiento que a simple vista orada a Horacio Rodríguez Larreta? Porque lo hace unas horas antes, porque uno imaginó siempre, y Larreta se encargaba de decirlo, que Vidal, formaba parte de su ecosistema, que era en el reparto de roles y oficios dentro del PRO, Vidal era como una extensión suya. De hecho, el propio larretismo en algún momento decía, bueno, Vidal puede ser la candidata ideal
que sobrevuele todo y se convierta en candidata a jefa de gobierno porteño. Bueno, en este movimiento no solo la foto con Macri, que cristaliza, digamos, esa distancia, también Vidal dio el mensaje de que si Macri ella desistiría de ser candidata, mandó a decir por muchas vías que no tiene ninguna intención de ser candidata a jefa en la ciudad de Buenos Aires, y además aplanó o acalló o moderó lo que fue durante bastante tiempo un enfrentamiento no del todo sordo con Patricia Bullrich. No sé si ustedes recuerdan, toda la época de la pandemia, Vidal era casi un objeto permanente de todas las granjas, voy a ser más, a ver si soy un poco más claro, de la militancia virtual, real o no, que estaba muy alineada con Patricia Bullrich. Era esa figura sobre la cual cayó permanentemente el peso de que había desaparecido, de que en la pandemia no hacía nada. De hecho, se convierte en un pulseo, si ustedes recordarán, en el 2021 por la candidatura en la ciudad de Buenos Aires, era en principio Vidal versus Bullrich, después se termina bajando Bullrich. ¿Cuál es la cuestión en todo caso de ese fenómeno? Que aquella tensión se disipó aparentemente, o la Macri o Vidal entiende que no le conviene estar peleada con Bullrich, o tiene más puntos de acuerdo. Lo que emerge, y no hay ninguna ingenuidad, y uno a esta hora, a esta altura de la vida, debe entender que los políticos... Por la información que tengo, hubo un distanciamiento fuerte entre por eso Rodríguez Larreta y Vidal, ¿no? Vidal se siente mal recompensada por el gesto de haber ido de candidata en la ciudad de Buenos Aires para obturar la candidatura de Patricia Bullrich. Bueno, pero Dani, ahí va el punto de fondo, que creo que es lo determinante, que Vidal hace un movimiento, hace un gesto que claramente va remitido a esa idea de que la relación no está bien con Larreta, porque 24 horas antes se pone en la cancha de que Larreta haga este lanzamiento, que también tiene sus bemoles, tiene sus particularidades el movimiento de Larreta. La primera línea que uno puede leer de Larreta es que ¿por qué lanzarse un dirigente que hace 2 años que es candidato a presidente? ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene de lanzarse? ¿Cuál es el mensaje de lanzarse? Está bien la idea de volver a repetir un eje que él viene diciendo, que es el eje del centro, de la no grieta, para diferenciarse. ¿Y pero por qué se lanzó entonces? ¿Cuál es tu hipótesis? ¿Cuál es? No, el mensaje que parece más claro de todos cuando uno va leyendo los movimientos, primero que quiere terminar de decir hacia adentro y poner un mojón, y que todos los dirigentes, muchos de los cuales, como diría un viejo hombre de la política, le comen la billetera, pero después se sacan fotos con, empezás a decir soy candidato, se terminó el juego, están con o no están conmigo, entonces ordenar un poco hacia adentro. Y el otro mensaje que está ahí latente es, sobre Larreta corre todo el tiempo la idea de que es un tibio, un indeciso, un timorato, y que va a estar sometido a lo que diga Macri. Y eso mismo es lo que perfora a Larreta, entre otras cuestiones, en su condición de candidato. Uno podría entender que al decirlo claramente, Larreta va a poder empezar a decir en el próximo episodio que por más que Macri decía ser candidato, como diciendo que en este movimiento él también plantea que eventualmente si tiene que competir con Macri, competirá con Macri. Es la lógica que subyace ahí, porque si no, ¿por qué repetir un mismo movimiento, algo que ya se sabe, en un momento que no está objetivamente bien? Hace por lo menos 3 o 4 meses que Larreta entró en una especie de encerrona, siempre muy metódico, siempre siguiendo las premisas de las encuestas y el planteo y el discurso. No le dio resultado porque empezó a crecer Bullrich, siguió creciendo Milei y no parece encontrarle la vuelta con los recursos o con los métodos o con los formatos para salir de esa quietud que lo pone en una situación de conflicto. Posiblemente hay una mirada de que él tiene que efectivamente confirmar que va a ser candidato, y si vos tenés que confirmar que sos candidato, porque está bien que estaba lanzado o prelanzado, si tenés que confirmar candidato, a alguien le estás avisando
que vas a ser candidato. Y había un riesgo ahí de que eso finalmente no ocurra. Fue otro episodio de Truco Gallo. Hasta la próxima, querido Cuchu. Bárbaro, un abrazo grande para todas y todos. Un abrazo grande. Hasta la próxima, Pablo Totó Ibáñez. Saludos amigos, buena semana para todos y todas. Un abrazo grande, muchachos. Coordinación, Alfred Ábalos. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para brasilcomunicación.com. Movistar con todo es con Celu. Con Movistar Fibra. Con Movistar TV y con toda la música en el Movistar Arena. Tus conexiones con todo. Tu vida con todo. Movistar con todo. Más información en www.movistar.com.ar.